Parque Posadas surge como una inversión de la empresa Pérez Noble, que era una de las empresas más importantes en aquella época en el país, que forma un consorcio, porque era una obra demasiado grande incluso para Pérez Noble, forma un consorcio con otras empresas para aprovechar las economías de escala, es decir, hacer 2.000 viviendas como tiene Parque Posadas es un negocio muy importante, ¿no? Entonces se buscaba ahí, a través de una escala mayor, un negocio más productivo. Y en aquel momento, Benjamín, ¿recuerda cómo reaccionó la sociedad frente a esta nueva forma, digamos, de vivienda que venía, que se instalaba, que daba sus primeros pasos? Bueno, depende también de quién es la gente que va a vivir ahí, ¿verdad? Es decir, en el caso del Parque Posadas, por ejemplo, eran ahorristas del Banco Hipotecario. En el caso de las cooperativas, es gente que está previamente organizada, y entonces, de alguna manera, la convivencia adquiere características totalmente distintas que si la gente llega cada una de un lado diferente, ¿verdad? O sea, depende también de los servicios con que cuenten. Las cooperativas en eso han sido realmente un modelo de preocuparse permanentemente de los servicios que no existen en la zona, acercarlos o incluso proveerlos la propia cooperativa. Parque Posadas también estaba pensado de esa forma. Estamos en el Parque Posadas, el complejo habitacional más grande de Montevideo, que abarca 10 hectáreas en el barrio Prado y en el que viven más de 7.000 personas en él. Brenda, ¿tú en qué año llegaste a En 1973, agosto del 73. ¿Y por qué llegaste al Parque Posadas? Llegué al Parque Posadas por una casualidad, estábamos buscando vivienda, nos enteramos por una persona conocida que existía esto, nosotros no sabíamos que existía esto, y bueno, y la verdad que nos encantó el lugar, nos encantó la idea y nos encantaron los apartamentos. Usted cuando llegó al parque, ¿cómo fue que se enteró de este proyecto que se estaba llevando adelante en esta zona de Montevideo? Bueno, yo me enteré, yo vivía un poco más afuera y todos los días pasaba por Millán. Y ahí en la esquina de Millán y el Arroyo había un enorme cartel de propaganda al respecto, donde hablaba de 2.000 apartamentos, hablaba de una piscina que esa quedó en el camino, pero que hablaba de generar un nivel de apartamentos de buena calidad, y esa parte se cumplió. Ha calado muy hondo en los hijos nuestros el vivir en el parque. En esa época, cada chiquilín corriendo por acá era dueño de 10 hectáreas, porque vos decías, ¿dónde andarán? Estaban acá arriba o estaban allá abajo. Es decir, que eso no será repetido, es difícil repetirlo. Cuando tú compraste el apartamento, Brenda, ¿qué idea tenías de venir a vivir a un lugar donde probablemente iban a haber varios miles de personas concentrados en un espacio, digamos, reducido, como en una mini ciudad dentro del barrio? No sé, en aquella época, cuando mis hijos eran chiquitos, yo me mudé con mis hijos 3 años, hoy tienen 43. La verdad que no pensé mucho, me encantó el entorno, me encantó el barrio, me encantó el lugar, me encantaron los apartamentos. La verdad que no me decepcionó para nada. Aparte, creo que las personas que viven acá, que somos muchas desde el inicio, creo que jamás nos iríamos de acá. Es un lugar precioso, ¿no? Hoy en día se consiguen apartamentos en el complejo, ¿hay disponibilidad? Nunca hay disponibilidad. A veces cuando queda alguno, nosotros sabemos por los inmobiliarios que hay gente anotada esperando que quede alguno libre para comprar, ¿no? La verdad que está muy requerido y cada vez más. ¿Cómo se da el contacto o la relación con otros vecinos, el salir de este espacio? Estamos los que consideramos que el parque tiene que estar abierto al vecindario, aún con los problemas que nos puedan generar. Y en cierto modo está abierto. Fíjate que el centro de enseñanza funciona para gente del parque y fuera del parque. Yo integro la comisión de un pequeño gimnasio que también da clases de gimnasia, de salsa, de distintas actividades para cualquier persona que quiera. Y vienen de afuera, sin una módica cuota, realizan actividades deportivas. Tenemos una escuela que hoy por hoy el 60% de los escolares son de fuera del parque. Antes era al revés. En sus
su origen, el 100% de la escuela era con niños de acá. Ahora se ha cambiado eso. Y además el parque es zona de paso continuo de gente. Y entonces se genera la duda o la división entre la gente, entre los que dicen, esta gente debe ser la que nos provoca los inconvenientes, a los que decimos que no, acá no existen los buenos, los malos, todos los buenos están acá y los malos están del otro lado, sino que nosotros somos una muestra de la sociedad como son los vecinos de fuera del parque. Claro está que sí, estamos con la cercanía de barrios conflictivos. El 40 Semanas lo tenemos del otro lado del arroyo, el Marconi lo tenemos ahí nomás. Carlos, ¿usted cuándo llegó al Parque Posadas? Yo en el año 1975. ¿Y cómo llegó aquí? Por ahorro del Banco Hipotecario. En aquella época que estaba por casar, empecé a juntar en el Banco Hipotecario, y bueno, después me asignaron un apartamento. ¿Le gustaba la zona? ¿Le gustaba el proyecto? Sí. Me gustó muchísimo. Y después me elegí un apartamento de altura. Yo vivo en el piso 15, que tengo una vista hermosísima de toda la ciudad. ¿Qué fue lo que más le atrajo de vivir en convivencia con otros, sabiendo de antemano que iba a ser un espacio donde iban a venir a vivir varios miles de personas? La cercanía del centro y el verde del Prado. Lo verde es hermoso acá. Usted me decía que ha ocupado a lo largo de los años varios cargos de responsabilidad, presidente de torre, presidente de complejo, presidente... complejo no, de bloque. Perdón, de bloque, sí. Y ahora a cargo de la biblioteca. Sí. ¿Qué es lo que lo ha llevado también a involucrarse en vivir, ¿no? El complejo desde cargos de responsabilidad? Bueno, para salir adelante en las torres, porque cuando uno empezó había que hacer muchas reparaciones, muchas cosas que el banco lo había entregado a nuevo, pero faltaban hacerlas. Y después ahora con la biblioteca, hacer algo y dar algo para la comunidad. ¿Cuántos números tienen? Aproximadamente los 36.000 ejemplares. Pensamos que somos la segunda biblioteca más grande del país, privada, porque esto es de socios privados. ¿Y lo puede utilizar tanto los vecinos del parque y alrededores? Y alrededores, sí. Tenemos gente de Cerrito de la Victoria, Sayago, Peñarol, Prado, todos esos alrededores. ¿Qué es lo que le da a usted como vecino el vivir en el parque? Bueno, yo por las referencias que tengo de otros complejos habitacionales, puedo decir que hay una buena convivencia. Y además, que es una preocupación que no solo tenemos todos los montevideanos, sino seguramente todos los que vivimos en este país, la seguridad sigue siendo buena. Es decir, acá, si bien se han producido hechos delictivos, han sido fundamentalmente de arrebatos en los espacios comunes, ¿no? En las calles. Ese tema de la seguridad también es muy importante y se refleja incluso en los costos que tienen los apartamentos, y que cuando se coloca a la venta un apartamento o cuando se pretende alquilarlo, es muy difícil que esté mucho tiempo por alquilarse o por venderse. Y si uno quiere comprar un apartamento en el Parque Posadas, ¿entre qué márgenes tiene que pensar? Y bueno, uno de 2 dormitorios tiene que pensar entre 120 y 140 mil dólares. ¿Qué fue lo que llevó a no construir más, a que los privados no apostaran a ese tipo de construcción? Bueno, un poco los problemas que en algunos casos se estaban generando. Por otro lado, una política que en algún momento se adoptó allá por los 80, de tratar de alguna manera repartir un poco más el trabajo entre diferentes empresas de construcción. Por ejemplo, se puso un límite a los programas los cuales intervienen empresas constructoras privadas de 50 unidades. Entonces, bueno, ahí ya la propia norma plantea una limitación que hacía que esos conjuntos no pudieran aparecer. Los complejos de vivienda representan un pequeño pero rico modelo de comunidad, aunque no escapen a los problemas de una sociedad cada vez más complicada. En ese tipo de conjuntos, cuando uno junta a mucha gente con características distintas, es muy importante que haya un programa social atrás de eso, que de alguna manera prevea cómo es que esa gente se va a integrar, se va a cohesionar, va a poder vivir en común.
Y esas son las dificultades que justamente hicieron que lo que fue una gran idea arquitectónica hace 30 o 40 años en Europa, terminó en algunos casos de conjuntos muy conflictivos, terminando en la demolición de esos conjuntos. Parque Posadas surge como una inversión de la empresa Pérez Noble, que era una de las empresas más importantes en aquella época en el país, que forma un consorcio, porque era una obra demasiado grande incluso para Pérez Noble, forma un consorcio con otras empresas para aprovechar las economías de escala, es decir, hacer 2.000 viviendas como tiene Parque Posadas es un negocio muy importante, ¿no? Entonces se buscaba ahí, a través de una escala mayor, un negocio más productivo. Y en aquel momento, Benjamín, ¿recuerda cómo reaccionó la sociedad frente a esta nueva forma, digamos, de vivienda que venía, que se instalaba, que daba sus primeros pasos? Bueno, depende también de quién es la gente que va a vivir ahí, ¿verdad? Es decir, en el caso del Parque Posadas, por ejemplo, eran ahorristas del banco hipotecario. En el caso de las cooperativas, es gente que está previamente organizada, y entonces, de alguna manera, la convivencia adquiere características totalmente distintas que si la gente llega cada una de un lado diferente, ¿verdad? O sea, depende también de los servicios con que cuenten. Las cooperativas en eso han sido realmente un modelo de preocuparse permanentemente de los servicios que no existen en la zona, acercarlos o incluso proveerlos la propia cooperativa. Parque Posadas también estaba pensado de esa forma. Estamos en el Parque Posadas, el complejo habitacional más grande de Montevideo, que abarca 10 hectáreas en el barrio Prado y en el que viven más de 7.000 personas en él.